Mis amigos, todo lo que comienza termina en este mundo. Esta mañana hablaba con mi Señor acerca de la linda experiencia que ha sido estar con ustedes y compartir su palabra durante estas 2 semanas. Pero después que pasa el miércoles, siempre pienso que la semana ya terminó. Hoy es martes. Así que damos gloria a Dios por haber llegado hasta aquí y agradecemos anticipadamente por las bendiciones que nos dará al final de la semana. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, el versículo 18 dice la palabra de Dios: «Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo». Dios bendiga su palabra. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por el día hermoso que nos dio y gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Gracias por los amigos y amigas presentes, gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan en esta hora. Pero gracias, Señor, por todos aquellos y aquellas que en cualquier lugar del mundo siguen esta programación. Hoy, Señor, rogamos que su Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna, que sean palabras de Dios las que traiga el predicador, que no sean palabras humanas, sino palabras de vida para transformar vidas, la palabra poderosa de Jehová que cambia corazones. Diríjanos, Señor, en el estudio de su santo libro. En su mano santa y bendita nos entregamos, en el nombre de Jesús. Amén. Llama la atención el versículo 18 porque aparece la palabra pacto. Yo estableceré mi pacto contigo. Siendo que Dios es el dueño de la tierra y del universo, ¿por qué tiene que hacer pacto? ¿Por qué tiene que hacer un pacto con Noé? ¿Por qué tiene que hacer un pacto con la familia de Noé? Y llama la atención que en este pacto, en este contrato, Dios pone los nombres o identifica a las personas que están involucradas en ese contrato, en ese pacto. Versículo 18. Mire qué interesante es Dios y cuántos detalles da. Dice el verso 18, «Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo». Dios haciendo un pacto con un hombre. Es bueno saber la razón del pacto. Capítulo 6, versículo 5. «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal». Versículo 3. «Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Número 1. La humanidad se desenfrena. Los designios de los pensamientos del corazón de ellos era continuo al mal desde siempre. Comenzaron a irse hacia el lado malo. Comenzaron a alejarse de Dios. Sin embargo, había una familia que estaba establecida haciendo la voluntad de Dios. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Contenderá, ya hemos dicho, es una palabra legal, es una palabra forense. Contenderá, contender, es una palabra que se usa en los tribunales. ¿De qué manera el Espíritu contendió con los antediluvianos? A través de la experiencia de Noé, a través de la familia de Noé. ¿Quién condenó ante el tribunal a los antediluvianos? Noé y su familia. Hebreos capítulo 11, versículo 7, ya eso lo estudiamos. De manera que ahora Dios deja bien claro, antes del diluvio, que hizo un pacto con Noé, hizo un contrato con Noé. ¿Por qué Dios establece un pacto con Noé? ¿Acaso no es Dios el dueño de la tierra? En el libro de San Juan capítulo 12, versículo 10, mira lo que dice. San Juan capítulo 12, versículo 10. Y es muy interesante que esto quede claro para que entendamos lo que es el derecho legal. San Juan capítulo 12, versículo 10, Jesús dijo, San Juan capítulo 12, cómo el Señor Jesús presenta, cómo el Señor Jesús establece
cómo el Señor Jesús nos plantea en forma clara lo que pasa en esta tierra. El Señor Jesús estableció en forma clara quién es y quién es la persona que se encarga de trabajar en este mundo. Dice el verso 10, pero los principales, San Juan capítulo 12, versículo 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, ¿qué dice ahora? Muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Por qué decidieron matar a Lázaro? ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús levantó a Lázaro de la tumba? ¿Recuerdan ustedes cómo Cristo, por la fe y la confianza en Dios, levanta a Lázaro y establece a través de Lázaro en forma bien clara que Él está por encima de las circunstancias? Ahora, al hacer su pacto con Noé, ahora, al establecer su relación con Noé, Dios manifiesta su control, su poder y autoridad sobre la tierra. Muy a pesar del pecado, muy a pesar de que el hombre cayó en pecado, Dios no soltó al hombre a su propia suerte. Cuando el pecado entró y con el pecado la muerte, más tarde entonces entra a este mundo el Hijo de Dios. Y muy a pesar de que Satanás es el príncipe de este mundo, no obstante, Dios establece reglas claras para que los humanos alcancen salvación y vida eterna. Al hablar de un pacto, vemos cómo Dios se introduce en el mundo en una forma definida, de modo que el ser humano tiene la facultad de utilizar el más grande don que Dios dio a la humanidad, la facultad de decidir, la facultad de escoger, la facultad de usar su voluntad para colocarse o en las manos de Dios o en las manos del enemigo. Hay uno de nuestros libros que dice: no es necesario deliberadamente colocarnos del lado del mal, basta con descuidarnos estar del lado del bien para caer en las garras del enemigo. Es claro que en la tierra hay que tomar una decisión. En el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu mente porque de ella mana la vida. Dice la palabra corazón, guarda tu mente, de ella mana la vida. ¿Por qué mana la vida de la mente? Porque allá dentro de la mente, en lo profundo de tu mente, está esa facultad que Dios te dio de escoger, de decidir. Tu voluntad la coloca o en las manos de Dios o la pone en las manos del enemigo. Si no está en las manos de Dios, ya está en las manos del enemigo. En el capítulo 23, versículo 26 de Proverbio, la palabra de Dios dice: Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Jehová dice: mira, dame tu mente, ven conmigo. Estás en un mundo donde el príncipe de ese mundo, Satanás, se considera el dueño. En el libro de Salmos, capítulo 58, versículo 3, dice que desde la matriz somos pecadores. En el capítulo 51, versículo 5, dice que fuimos formados en pecado, así que nacemos pecadores. En el libro de San Marcos, capítulo 7, versículo 21 al 23, dice que es nuestra naturaleza la pecaminosa, que el mal está dentro de nuestro corazón, que somos pecadores. Y siendo que somos pecadores, hay un derecho legal que el enemigo tiene sobre los pecadores. Por tanto, se hace de rigor que el pecador decida entregarse en las manos de Dios y haga un pacto con Dios deliberadamente. Pregunto, ¿se entiende lo que estamos haciendo? ¿Sí o no? Dios no obliga a nadie. Dios concede a cada persona la facultad de decidir o escoger. Usted tiene el derecho de escoger a Dios y colocarse del lado de Dios. Si usted no hace ninguna elección, ya se quedó del otro lado. Porque nacemos pecadores, con una naturaleza pecaminosa. De allí queda claro que Jehová dice: estableceré un pacto contigo, Noé. Tú y tu familia escogieron estar conmigo. Y entonces Dios escribió su pacto con Noé y su familia. Vamos a ver esto de una forma más práctica. Cuando Dios va y habla con Moisés y lleva a Moisés a Egipto, Moisés baja hasta Egipto con la autoridad de Dios.
Cuando el Señor vence los dioses egipcios, vence el ejército de Egipto, rescata y saca a su pueblo, lo lleva a través del desierto hasta el monte Sinaí. Número 1, lo rescata. Número 2, lo redime. Número 3, lo saca de la esclavitud. Y un pueblo redimido, rescatado, y un pueblo atraído con amor, ahora lo llevan hasta el monte Sinaí, donde, número 1, Dios habla al pueblo. Mire qué cosa linda, vayamos en detalle. Éxodo capítulo número 19. Veamos cómo Dios hace un pacto con su pueblo en Sinaí. Éxodo capítulo 19, Dios le habla a Moisés. Mire qué cosa rica. Esto es muy importante, el tema de esta noche. Nos coloca en una perspectiva correcta delante de Dios. Éxodo capítulo 19, versículo 4 al 6, dice la palabra de Dios: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Está hablando Dios. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pregunto, ¿está hablando de un pacto Dios? A ver, ¿sí o no? Yo los redimí, los rescaté, los atraje y ahora necesito que legalmente establezcamos los principios. Dice el versículo número 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Queda claro que el que hace el pacto con Jehová ya no tiene y ya no está obligado, atrapado por las garras de Satanás. Ahora viene a la familia de Jehová. Ahora es hijo de Dios y ciudadano del reino de los cielos. Y Dios lo hace en forma legal, clara y declarada ante todo el universo. Y le hago una pregunta, ¿le gustaría a usted con su familia ser de la familia de Dios? ¿Le gustaría tener un pacto con Dios para que su familia tenga su nombre en el libro de la vida? ¿A cuánto le gustaría eso? Muy bien, sigamos los detalles. Versículo 9 al 11, me gusta cuando Dios se emociona. Dice el versículo 9, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Jehová es claro, ustedes serán mi especial tesoro, ustedes serán mis embajadores, pero necesitamos hacer un pacto. Necesitamos declarar este asunto. Necesitamos poner las cosas en claro. No solo ante la tierra, sino ante todo el universo. Debe quedar claro que Satanás y sus demonios no son dueños de ustedes. Ahora yo soy el dueño de ustedes. Ahora ustedes son míos. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice el versículo siguiente, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Me llama la atención y me llena de emoción ver a Dios tan cercano a su pueblo. Pregunta número 1, ¿le dijo Dios a Moisés que el pueblo escucharía su voz, sí o no? Pregunta número 2, ¿le dijo Dios que el pueblo lo vería, sí o no? Sí. Por eso, querido amigo, amiga, al Dios que nosotros adoramos, el Dios de la Biblia, es un Dios cercano. Es un Dios que se ocupa en la vida tuya y de tu familia. No es un Dios que está lejos y olvidando todo lo que pasa en la tierra. Es un Dios interesado en ti, pero es un Dios que basa sus experiencias, sus decisiones en principios. Es muy importante, querido, querida, que haga arreglos, haga planes para establecer un pacto con Dios. Y que ese arreglo se muestre en una forma bien clara y bien definida. Veamos entonces qué ocurrió. Dios le habla al pueblo, Éxodo capítulo 20.
Me llama la atención Éxodo 20 porque el versículo 1 y 2 define todo lo que viene más adelante. Dice el verso 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y entonces refiere todos los mandamientos. Versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Versículo 20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Me gusta Dios. Me gusta Dios porque viene a hacer un pacto con su pueblo y se supone que cuando entre dos personas van a firmar un contrato, tienen que estar presentes, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Y ahora viene Dios para estar presente. Vamos a hacer un pacto, así que yo vengo. Vengo con mi comitiva, vengo con todo mi equipo para poner las cosas claras. Dios quiere hacer un pacto con las familias. Dios quiere hacer un pacto contigo. Dios quiere dejar claro ante todo el universo que Él es tu Dios, que Él es tu Padre, que Él es tu dueño. Y Satanás tiene que estar claro en eso también. Permita a Dios que esta sea la semana de establecer tu pacto con Dios. De dejar bien claro ante el universo que eres hijo o hija de Dios y que tu familia es de la familia de Dios, que tiene derecho de entrada en la patria celestial. Y que eso quede registrado también. El versículo 22 dice, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Número 1, Dios habla a Moisés. Número 2, Dios habla al pueblo. Número 3, y esta es la parte que me emociona. Se supone que cuando se firma un pacto o un contrato tiene que haber un notario, ¿o no? ¿Sí o no? Me gusta porque aquí el notario es Dios. Pero qué cosa rica, Dios es el notario y es el tipo que tiene que firmar también. Así que Dios le dice, mira Moisés, ven al monte, tráete los ancianos que representan al pueblo y vamos a firmar esta cuestión. Y es interesante porque en el pacto con Dios la gente come, porque es un pacto de gozo y de alegría. Y mire qué cosa rica, esto me gusta, me fascina, me gusta la Biblia. Capítulo número 24, versículo 1 en adelante, mire qué cosa rica. Dice Éxodo 24, versículo número 1 al 3, dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Versículo 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Pregunto, ¿están aceptando las condiciones del pacto, sí o no? ¿Sí o no? ¿Están aceptando las condiciones del asunto, sí o no? Yo le hago una pregunta esta noche, ¿le gustaría hacer un pacto con Jehová? ¿A cuánto le gustaría hacer ese pacto? Lo bueno de hacer el pacto con Jehová, querido amigo o amiga, es que cuando hacemos pacto con Jehová, Dios sabe que no podemos hacer nada. Jesús dijo claramente, sin mí nada podéis hacer. Pero hay una cosa que podemos hacer, escoger a Jehová, decidirnos por Jehová, entregarnos en las manos de Jehová, aceptar a nuestro Señor Jesús por la gracia de Dios. Eso podemos hacerlo. Esa parte nos corresponde a nosotros. Esta noche tú puedes decir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta noche tú puedes decir, desde hoy entrego mi vida, entrego mi mente y mi voluntad en las manos del Dios Todopoderoso. Nadie te lo puede impedir. ¿Es así o no es así? Me gusta el versículo 8. Dice el versículo 8, y aquí se pone bueno este asunto.
Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. ¿Y qué dice el versículo 10? Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Dónde están en el monte? ¿Qué están haciendo? Firmando un pacto con Dios. ¿A quién vieron? A Dios. ¿Y qué están haciendo? Celebrando el pacto, comiendo y bebiendo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Tenemos un Dios que se acerca a nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Descendió Jehová al monte? ¿Lo vieron los ancianos? ¿Lo vio Moisés? ¿Lo vieron Nadab y Abiú? ¿Sí o no? ¿Comieron en su presencia? Cosas ricas, mamacita. ¿No le gustaría hacer un pacto con Dios? ¿Sí o no? Honestamente, ¿le gustaría hacerlo? Sinceramente. Me gusta porque cuando rocían la sangre sobre el pueblo, queda bien claro que el pacto se hace en sangre. Bendito sea Dios. ¿Recuerdan San Juan 1:29? He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dios se hace garante por la salvación de la humanidad. Alabado sea el nombre de Dios. Me gusta Dios porque está tan interesado en nuestra salvación, está tan empeñado en nuestra salvación. En el libro de Daniel capítulo 7 dice: Daniel el juez se sentó y los libros fueron abiertos, y millones de millones le servían. En el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, capítulo 5, aparece Dios sentado en su trono bregando con los asuntos de la tierra. Dios está empeñado en la tierra, Dios está empeñado en tu vida, Dios está empeñado en tu familia. Todo el cielo se derramó en Cristo Jesús. A través de Jesús se paga el precio del pecado, se paga la deuda del pecado, se paga y se cubre ese hierógrafo, ese pagaré que había contra nosotros. Ahora cada ser humano tiene la libertad, la oportunidad, la facultad de establecer un pacto de salvación con el Dios poderoso. Ahora en la sangre de Cristo podemos tener un pacto de salvación y vida eterna. ¿Sí o no? ¿Sí o no? De modo que usted puede esta noche hacer un pacto con Cristo Jesús. Me llena de gozo Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33. Actualicemos este pacto y traigámoslos a nuestra época. Dice en Jeremías 31, versículo 31 al 33, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y dice ahora, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Dice ahora, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Alabado es el nombre de Dios. El mismo Dios se compromete a cambiar tu mente, a cambiar tu vida y a cambiar tu corazón. Dios dice, pondré mis leyes en tu mente, estableceré mi pacto y pondré todo en tu corazón. Cuando Dios decide hacer esto, confirma y reafirma que Él es el soberano Jehová de los ejércitos. No hay nada que temer cuando es Dios el que se compromete, cuando es Dios quien da un paso al frente. La misma promesa aparece en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 15 al 17. Y usted me dirá, pastor, ¿y cómo puedo hacer un pacto con Dios en este tiempo? Y aquí viene la parte más hermosa. Todo esto nos enfoca y nos ayuda a ver el pasado. Ahora veamos el presente.
Siendo que el ser humano nace pecaminoso, nace pecador, entonces se establece claramente, bien claro el principio de que necesita tomar una decisión para pertenecer a la familia de Dios y al reino de los cielos. Cuando Cristo viene y muere en la cruz, establece claro el camino y deja clara la senda para llegar hasta el Padre. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo ganó la salvación. Ahora usted necesita conocer y entender estos principios y tomar una firme decisión. Esa decisión se llama el santo bautismo. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se bautiza? En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27, mire qué cosa rica, y aquí comienza la parte que más me gusta. Gálatas, capítulo 3, versículo 27, ¿qué pasa cuando usted se bautiza? Dice Gálatas 3, 27, ¿qué cosa? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice ahora? De Cristo estáis, ¿cómo? Revestidos. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Cómo se sintieron? Desnudos. ¿Recuerdan Génesis 3:21? ¿Qué hizo Dios después que habló con ellos? ¿Qué hizo Dios después que él habló del evangelio, el protoevangelio? ¿Qué hizo Dios con ellos después que las cosas se aclararon? Dice el versículo 21 que Dios tomó túnicas de pieles y ¿qué hizo? Los vistió. Es interesante la palabra los vistió. Y es interesante el concepto teológico de expiación. Hay dos palabras hebreas, kafar y kipurim, que habla de que los cubrió, los abrigó. ¿Qué hizo Dios con la desnudez del hombre? La cubrió, la protegió. Cubrió y vistió al hombre y a la mujer con túnicas de piel. En otras palabras, se establece un pacto entre Dios y estos pecadores. Ellos aceptan las condiciones de Dios y Dios carga con la culpa del pecador. Alabado sea el nombre de Dios. De modo que se establece un pacto de salvación con Adán y Eva, un pacto que involucra a toda la humanidad, una puerta de escape, una vía de escape para los pecadores. Cuando Cristo viene a la tierra, siempre repite, Mateo 16:21, porque es necesario que el Hijo del Hombre vaya a la tumba, que padezca, que sufra, porque es necesaria mi muerte, porque es necesario que suba a la cruz. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así mismo el Hijo de Dios tiene que ser levantado, porque la paga del pecado es la muerte, y yo vine a morir por eso. Llama la atención el libro de San Mateo, capítulo 3, versículo 17, donde el Señor Jesús, Dios habla del Señor Jesús y dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento a él oír. Este que les estoy mostrando es el Rey Conquistador. Este que les estoy mostrando es el Mesías prometido. Este que les estoy señalando es el Dios que se hace hombre. Pero este también es el siervo sufriente, el que viene para dar su vida por los pecadores. Por eso en el monte de la tentación, Satanás inmediatamente ataca a Jesús diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Rey Conquistador, si tú eres el Mesías poderoso, si tú eres Dios que se hizo hombre, demuéstrale al mundo quién tú eres. Jesucristo lo mira y solamente le contesta, a ti no te voy a demostrar nada. Yo vine a vivir aquí como el siervo sufriente, vine a morir y a sufrir y a dar mi vida por los pecadores. Yo no tengo que demostrarte a ti ninguna cosa. Y hasta el último momento en la cruz, Satanás lo atentó diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios. Qué cosa linda, que Cristo vino a derramar su sangre para que tú y yo alcancemos salvación y vida eterna. Qué lindo y hermoso saber que todos tus pecados están clavados con Cristo en la cruz si tú decides hoy entregar tu vida en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 8 y 9. San Juan capítulo 16, versículo 8. Hay una palabra interesante que aparece allí que tiene un aspecto legal también. Es una palabra muy profunda, San Juan 16, versículo 8. Dice el verso 8, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá, en griego, tiene un aspecto legal.
¿Cómo es que el Espíritu Santo convence a la gente de pecado, de justicia y de juicio? Lo hace a través del testimonio de aquellos que son convertidos, de aquellos que han entregado sus vidas a Dios, de aquellos que tienen un pacto de fe con Dios. A través del testimonio de tu vida cambiada, de tu vida transformada, el Espíritu Santo te toma a ti como a Noé y su familia para convertir a la gente. La base misma de la palabra convencer, el verbo convencer, es la palabra convicción que aparece en Hebreos 11:1. La idea es, te muestro un ejemplo, te muestro a alguien, te muestro una familia que ha vivido exactamente lo que tú tienes que vivir. Aquí tiene una persona convertida, una persona cambiada, una persona transformada, ungida del Espíritu de Dios, y esta familia es el modelo y el ejemplo para inspirarte a ti a tomar la misma decisión. Por eso es tan importante, queridos y queridas, que tengamos familias llenas del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, pero lo hace a través de la experiencia nuestra, de nuestro ejemplo y nuestro testimonio. Noé y su familia contendieron con los antediluvianos, y hoy en día Dios quiere en tu vida y en la mía, en tu familia y en la mía, manifestar y mostrar la unción de su Espíritu, cambiándonos y transformarnos a su imagen y semejanza, mostrar su santidad en nuestra vida, inspirar a través de nuestra experiencia, la experiencia en otros, y entonces ellos inspirarán para venir a hacer un pacto con Jehová, para aceptar el santo bautismo. Y entonces, como ocurrió con Adán y Eva, el Señor los viste con su manto de justicia. Qué cosa linda. ¿Le gustaría hacer un pacto con Dios a usted? ¿A cuánto le gustaría hacer un pacto con Dios? Pastor, ¿qué significa eso? Significa entonces que Dios se hace dueño de nosotros. Vamos a ilustrar eso rapidito, de una forma bien práctica. No sé cuántos han comprado una casa alguna vez. ¿Cuántos han comprado una casa alguna vez? Wow, estamos entre personas solventes, ¿verdad? Si usted compró una casa alguna vez, tuvo que firmar un contrato, ¿o no? Y hasta que usted no llenó los papeles, hasta que no firmó el contrato, hasta que no pagó, no pudo entrar en esa casa. ¿Es así o no es así? Vamos rapidito a la Biblia, Hebreos capítulo 3, versículo 6. ¿Qué cosa somos nosotros? Somos una casa. Vamos a ver cómo Dios hace esa transacción de comprar esta casa y para qué la compra. Hebreos capítulo 3, versículo 6, ¿qué cosa dice? Dice el verso 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Somos una casa. Dios nos creó como una casa y Él viene para comprar esta casa. Las casas se construyen para que sean habitadas, ¿sí o no? ¿Sí o no? En el capítulo 12 del libro de San Mateo, el Señor Jesús dice que el espíritu inmundo sale del hombre. ¿De dónde sale el espíritu inmundo? Del hombre, San Mateo capítulo 12. Así que esa casa que es usted, o está llena del Espíritu Santo, o está llena de otro espíritu. San Mateo capítulo 12, versículo número 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así acontecerá esta mala generación. Somos una casa. Ahora, ¿qué tipo de casa somos nosotros? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 dice qué tipo de casa somos. No somos una boutique, no somos un negocio, no somos un comercio, somos un templo de Dios. ¿Sí o no? Versículo 16, Primera de Corintios 3, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice ahora? Santo es. Se supone que usted entregó su vida a Cristo Jesús, que usted hizo un pacto con Dios a través del bautismo, y entonces su casa, su cuerpo, su ser, su mente, ahora es morada del Espíritu Santo. Posiblemente usted no lo ha hecho. Aquí me quiero detener un minutito. En cualquier lugar que tú estés, la invitación seria en esta hora es, haz un pacto con Dios.
amístate con Dios. Organiza tu vida para la experiencia del santo bautismo. No tenga temor a nada ni a nadie. El santo bautismo significa que cuando lo haces, ahora eres miembro de la familia de Dios. Ahora tiene derecho de entrada en el reino de los cielos. Ahora se coloca tu nombre en el libro de la vida y entonces tu cuerpo se convierte en templo para morada del Espíritu Santo. Me gustaría preguntar, ¿hay alguna persona aquí en el ambiente que en el pasado caminó con el Señor y se retiró de los caminos de Dios y entonces su vida se tornó otra cosa? ¿Hay alguna persona así entre ustedes aquí? Allá hay una mano. ¿Puede ponerse en pie con nosotros, caballero? Y quisiera preguntar a los amigos en cualquier lugar del mundo, ¿hay entre ustedes alguna persona que en el pasado caminó con el Señor, se retiró de las manos del Señor y ahora siente la necesidad de reconciliarse con Dios? Si allá donde usted está hay alguna persona en esa experiencia, póngase en pie, por favor, también. Pero quiero hacer más extensiva la invitación. Posiblemente usted por primera vez está conociendo estas cosas y está entendiendo todo esto. Querido amigo o querida amiga, ¿le gustaría a usted esta noche hacer un pacto con Dios para que usted y su familia puedan tener derecho de entrada en la patria celestial? ¿Le gustaría prepararse para tener la experiencia del santo bautismo y así legalmente, declaradamente ante el Rey del Universo, establecer claro que su casa, su familia, su esposa, sus hijos, todos tendrán su nombre en el libro de la vida? Si su decisión es sí, póngase en pie con nosotros también, para que así unidos podamos presentarnos delante de Dios. Cuando hacemos el pacto con Dios, cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, entonces queda claro a través del santo bautismo que ahora somos de la familia de Dios. Me gustaría ver en pie aquí en la sala todos aquellos que en el pasado han hecho su pacto con Dios, han tomado su decisión, han sido bautizados. Todos los que han sido bautizados, me gustaría verlos en pie. Quisiera que nos preparemos para la oración final de esta noche. Dos cosas. Primero, queridos hermanos y hermanas, ustedes que han tomado su decisión en el pasado y tienen su nombre en el libro de la vida, ¿les gustaría esta noche ratificar ese pacto con Dios? ¿Cuánto les gustaría ratificarlo? Amén, amén. Ayer tuve una linda experiencia con una niña aquí en la sala y me llena de gozo saber que ella y su hermanita se están preparando para que en el futuro, en algún momento, den el paso del santo bautismo. Así que saludo a Emily y a su hermanita y felicito a sus padres porque están con nosotros. Además de Emily y su hermanita, ¿hay alguien más en la sala que está preparándose para dar el santo paso del bautismo? ¿Hay alguna otra persona más? Aquí tenemos esas dos niñas, pero veo que todos somos, alabado sea Dios, veo que todos somos miembros de la iglesia. Quiero orar esta noche en forma muy especial por familias que tengan hijos o hijas que no son de la iglesia. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando era un adolescente, a los 19 años, me bautizaron. Tuve que hacerlo a escondidas porque mi mamá estaba en contra de que lo hiciera. A los 37 años, frente al lecho de muerte de mi madre, con lágrimas en los ojos me daba las gracias, porque escondida me bauticé. Y ese día, ese jueves, última vez que hablé con ella ya había entregado su vida en las manos de Jesús. Y me decía, gracias a Dios, Andrés, que hiciste la decisión por el Señor, porque de lo contrario, te hubieras perdido tú, me hubiera perdido yo. Hoy es el día de entregarse en las manos del Señor. No importa donde quiera que tú estés, no importa el lugar donde te encuentres, hoy, colócate en pie, pasa al frente y dedica tu vida hoy para hacer un pacto con Dios a través del bautismo. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias porque aunque el tribunal está en sesión en el cielo, el Espíritu se mueve en la tierra tocando y cambiando vidas y corazones. Hoy, Señor, como ministro del Evangelio, le ruego que su Espíritu alcance cada corazón que ha tomado la decisión de hacer un pacto con usted a través del santo bautismo. Que miles, sino millones de almas en toda la tierra durante este año puedan ser bautizadas para que sus nombres estén en el libro de la vida y tengan derecho de entrada en la patria celestial. Señor, es nuestro anhelo, nuestra oración y es el deseo de esta estación 3ABN y de la Voz del Consolador,
En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Que tengan una noche hermosa y feliz.